todo está hundido ni todo está perdido, porque es al momento de la votación y hay unos pasos que dar. Se hace el respectivo anuncio de la reforma en la citación que hagamos de la Comisión Séptima de la sesión. Se anuncia entonces el proyecto de ley, se abre y se presenta para la siguiente sesión, pero ahí se tienen que resolver impedimentos y recusaciones. Y yo sí le pido hoy a la ciudadanía que revisemos quiénes de estos 8, 9, los 10, quienes sean, que se opongan o que quieran archivar la reforma a la salud, no tengan alguna alianza, algún contacto, alguno de sus financiadores no tenga que ver nada con la salud. Porque es decir ya hemos conocido la estrategia de los partidos de gobierno será intentar recusar a quienes firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. No recusar precisamente por parte de... No, lo que pasa es que ya hay en la comisión impedimentos de algunos senadores que cuando hemos tocado temas de salud, ellos se declaran impedidos. Entonces, si nosotros nos vamos a la lógica y a la coherencia, se asumiría, yo podría, inferir que de ahí, pues también se tendrían que declarar impedidos para este tema que es mucho más amplio en el tema de salud. Estamos hablando... ¿Sí? Es un escenario... Los 9, lo que usted me está diciendo que podemos imaginar. De los 9 que firman el hundimiento, ¿cuántos cree usted que están impedidos? No, yo creo que habría 1 o 2 que estén impedidos. Habría 1 o 2... No voy a decir los nombres en estos momentos, pero por ejemplo, supongamos que baja entonces el número de... Son escenarios, ¿sí? Son hipótesis, ¿sí? Supongamos que baja el umbral de la comisión, etcétera, y se pone por ejemplo, si se conservan los 9 o los 8 que realmente no tienen ningún tipo de impedimento o nadie presentó nada o no tienen recusaciones, yo lo hago y hago mi análisis con base en todos los debates y se los puedo presentar a ustedes que se han presentado del temas de salud o que tengan que ver con el sistema de salud o que tengan que ver con hospitales o que tengan que ver con clínicas en la comisión. Es decir, aquí lo que usted me está diciendo es la pelea es peleando. Van a decir que están... Así es, nosotros vamos a hacer todo y vamos a usar todos los recursos que sean necesarios para salvar la reforma a la salud. Ahora, que se conservan los 9, no pasó nada, ninguno está impedido, cada quien tendrá que revisar sus temores en otro escenario, etcétera. Listo, se hundió la reforma a la salud. Ese es un primer escenario. Sí. Se hundió, pero se hundió en la comisión, ya no por una ponencia, porque todavía no se ha puesto a consideración. Segundo, vamos a ver que de pronto no pase el segundo escenario, no pasa, no se hunde, ya no logra los votos que se hunda o que se archive la reforma a la salud. Pasamos a votar la de gobierno, no pasa, ya no la hunde. ¿Listo? Nuestra opción o la otra puerta que estamos abriendo es que se presente una alterna. Es que en cabeza del senador Fabián, ahí se puedan recoger algunos aspectos sobre los cuales hemos hablado ayer y nuestros equipos paralelamente van a estar trabajando sobre aspectos como cuáles. Las funciones de CAPS, las funciones de las EPS que se transforman en gestoras de salud y vida. Sobre, por ejemplo, él me hacía mucho énfasis en la elección de los gerentes de los hospitales, que igual seguiría en cabeza de los alcaldes, pero que sea con base en un listado meritorio. Los giros, en cuánto tiempo se van a hacer, ¿sí? Revisar como algunos temas fundamentales, porque mire, a mí me aterra hoy la actitud de algunos senadores de la comisión, porque teníamos casi que un acuerdo generalizado que podíamos nosotros destacar de todas las audiencias que hicimos, y es que había un consenso que se necesitaba una reforma a la salud y había otro consenso de que la integración vertical había que acabarse. Entonces eran como tal lo central, como la columna vertebral de esta reforma. Ya el resto lo podemos debatir, ya el resto
Usted puede decir, no le hagan el giro directo. Es que lo importante es el resto, que para llevar salud a su departamento, a La Guajira, no hay que destruir la salud en el resto del país, por ejemplo. Es que ahí es donde... Es que no se va a destruir en el resto del país. Que van a destruirla. Es que tú puedes hablar de tu comodidad aquí en Bogotá, porque tú puedes ir aquí rápidamente a un centro, puedes ir a cualquier EPS y IPS. Distinto es allá en La Guajira que no se tiene, que tiene que caminarse kilómetros para llegar a un centro de atención. Pero en La Guajira tampoco... es que no podemos hablar desde acá. Senadora, en La Guajira tampoco hay acueducto. Entonces, para llevar agua a La Guajira, ¿destruimos el acueducto en Bogotá? ¿Y quién está destruyendo el acueducto en Bogotá? Sí, ¿y quién te dice que con el tema de la reforma a la salud se va a destruir el acueducto en Bogotá? Se está desmontando el sistema actual. Es que una cosa es que usted se niega al debate. ¿Sí me entiende? Que se niegue el debate. No, señor, porque es que esta reforma a la salud no destruye. Hay cosas y hay aspectos positivos que tiene el sistema actual y eso lo destacamos. Pero usted no me puede decir a mí que se va a destruir un sistema que hoy tiene muertos, que hoy mueren los niños y las madres, que hoy mueren hombres y mujeres esperando una cita con un especialista. Usted no me puede decir que eso es destruir. No, señor, y me indigna y sí me siento triste de ver esa actitud, porque es que yo sí tengo que padecer lo que hoy tienen que vivir regiones como La Guajira. Es que a mí se me levanta en la madrugada por una falta de remisión. La salud hoy no se trata de estratos económico, no se trata de partidos políticos, no, eso lo estamos sufriendo hoy muchos colombianos. A mí me tienen que llamar a veces para pedir una remisión, porque no se las niega, porque no le entregan unos medicamentos, porque le negaron la cita con el especialista. No, señor, es que usted no lo tiene que vivir a diario. Usted vive su comodidad porque tiene la capacidad, senadora, desde un micrófono, de decir lo que crea. Pero no, vaya a las regiones, vaya y visite, salga de su comodidad, senadora, y se va a dar cuenta. Para entenderla. Entonces, a usted, así no es. Para entenderla a usted, para realmente entender a la gente de La Guajira, no hay que destruir lo que sí funciona. Es que este prejuicio suyo que usted está mostrando en este momento... ¿Y dónde se está destruyendo? Por eso se le... ¿Dónde se está destruyendo? Ver, senadora, dime tú un artículo de la reforma, senadora, que destruya. Déjeme decirle respetuosamente, no se dan cuenta que se les está hundiendo la reforma a la salud, que todas las mediciones, todas las encuestas, la gente valora lo que tenemos. Si usted propone algo que lleve en salud a La Guajira, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? Es que ustedes gobiernan hoy. ¿Por qué no llevan la salud a La Guajira? ¿Por qué para llevar salud a La Guajira? Por eso, usted no está de acuerdo en que a La Guajira y otras regiones del país hayan equipos médicos. Es que el problema de La Guajira, Néstor, y sé consciente, por favor, es que esto no se trata de que tú agarres el micrófono y digas lo que te parezca. No, vive la realidad y yo la vivo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a ser posible? El problema de La Guajira es de prevención. Son enfermedades que son vidas que pudieron ser salvables. O tú te opones a que en La Guajira hayan equipos médicos de salud integrados caminando las rancherías y revisando. ¿Y lo está haciendo? Senadora, lo está haciendo mi gobierno y el de todos los colombianos. Porque así a ti no te guste, es el de todos los colombianos. Senadora, en el gobierno en el que usted participa, que son tan influyentes, ¿por qué? ¿Qué norma les impide hoy llevar equipos médicos a La Guajira? Dígame una norma que impida hoy. Pero es que tú haces parte de esa clase política del país que quiere seguir, senadora, quiere seguir con pañitos de agua tibia. Nosotros queremos, ¿qué queremos desde el gobierno? No es una política pública, una política pública no solo para La Guajira, ¿sabes?, sino también para regiones como el Bichada, que se está muriendo la gente, para el Amazonas, donde para remitir por las distancias y por la geografía que tiene el departamento es difícil, para el Chocó, para aquí mismo en Cundinamarca, en el Boyacá, senadora, en el Magdalena, donde van más de 200 niños muertos por desnutrición que pudieron ser salvados si tú haces una visita. Dejo constancia. ¿Sí? Si tú haces una visita. Dejo constancia. Sí, he hecho visitas, senadora. Dejo constancia que usted no me ha respondido dos preguntas. Una, ¿qué impide que el gobierno del presidente Petro hoy es 13 de marzo, hoy, qué impide que el gobierno lleve salud a La Guajira? ¿Qué impide que el ministro de Salud arme ya mismo una brigada de salud para la comunidad guayú a la que usted pertenece? No lo han hecho en 2 años, porque a ustedes... Estás desorientado. Sí, hoy hay... No lo han hecho.
estás desorientado y te voy a responder y déjame responder. Usted no me estaría dando este diagnóstico. Si haces una pregunta, entonces dejo constancia de que tú no me dejas responderla. Hoy sí hay equipos en todos los municipios de La Guajira extramurales atendiendo, y aquí te estoy hablando yo solita. No tengo un equipo alrededor que me esté ayudando, ni siquiera qué me tienes que preguntar o qué te tengo que decir, porque escucho ahí al fondo las voces de tus compañeros. Pero, por ejemplo, si para tu información, y te paso el documento ahora por interno, de todos los equipos extramurales que están trabajando en La Guajira, en Nazaret, en Manaure, en Albania, en Maicao, en Riohacha, en Dibuya, hay equipos extramurales integrados por médicos, por nutricionistas, integrados por enfermedades auxiliares. Me acaba de decir que la salud en La Guajira es un desastre y que se están muriendo los guajiros por falta de atención médica. Sí hay, y ahora pero me ¿qué dice pasa? que la salud en La Guajira es perfecta. No puede ser, Néstor, compréndeme un poco. Primero te estoy respondiendo de que sí se están haciendo acciones desde el gobierno nacional. ¿Listo? Y no es de una simple brigada. Dos, nosotros ¿qué queremos? Que eso no sea un tema de voluntad de los gobiernos de turno, sino que se convierta en una política pública, salvando vidas, ¿sí? Yendo allá a los equipos extramurales, porque a veces a las comunidades les queda difícil llegar hasta acá, llegar hasta las ciudades urbanas. Yo soy colombiano, senadora Peralta, y yo quisiera tener, como muchos colombianos, en las ciudades, desde lo que ustedes llaman privilegio, también un sistema de salud. ¿Por qué tienen que destruirle la salud a unos para llevarle la salud a otros? Por ejemplo, ahora yo te respondo. Ahora, y te pregunto también, ¿dónde está un artículo? Dime tú un artículo de la reforma, del texto y de la ponencia que diga que destruye la salud de los demás, ¿sí? Generar eficacia en la red prestadora de servicio, girarle a tiempo a los que presten la atención a los ciudadanos directamente. Eso es afectar, senadora, a los demás. Por el contrario. ¿Quién va a asumir la función de aseguramiento en el nuevo sistema, por ejemplo? No, incluso está organizado que se va a crear una red integral y una red integrada de servicios de salud. Lo que existe hoy es que ni siquiera se va a complementar. Se va a complementar, senadora, porque, por ejemplo, tú vas a poder contar. Esta es la diferencia de fondo. Me alegra que hayamos llegado a este punto. La diferencia de fondo es que usted cree, como el presidente Petro, y están en el derecho de creerlo, y le han vendido a los colombianos la tesis de que tenemos un sistema de salud de los peores del mundo, ¿cierto? Yo creo que el sistema de salud, que no es de los peores del mundo, porque a mí no me pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo creo que el sistema de salud no creo que sea de los peores del mundo. Yo pienso que hay cosas que sí funcionan. Ojo, yo pienso que hay cosas que sí funcionan en la administración, en la arquitectura de esto, pero lo más importante que no funciona es que no estamos salvando vidas, es que hay muertes que pudieron ser evitables, es que si nosotros hacemos prevención y promoción vamos a tener una población más saludable. Para hacer prevención, ¿sí?, y promoción no se necesita. Entonces, es que tu actitud es la de años de gobierno y de Congreso. Dicen, es que eso se puede resolver así, saquen decreto, porque no les conviene que sea política pública, porque lo que quieren es defender un negocio. A mí no me conviene nada, que yo no tengo intereses, yo no soy accionista de ahora te vas a enojar, pero fíjate, tú tienes un poder de comunicación a través de estos micrófonos que no puedes resumirlo a lo que tú piensas. Tú tienes que ser más objetivo en lo que transmites. No puede ser que es que hoy estamos queriendo acabar el sistema de salud. No, esa no es la narrativa que han querido sembrar algunos acá. Y esa no es la intención de la reforma a la salud. Hoy lo que queremos es mejorar y salvar al sistema de salud de un déficit en reservas técnicas por más de 12.4 billones. Se le adeudan a los hospitales y a las clínicas más de 25 billones. Es que aquí hasta las EPS, muchas EPS han dicho que hay la necesidad de reformar el sistema. ¿Usted en cuánto calcula que fue el efecto financiero de la atención por parte de las EPS del COVID-19? No tengo ese dato, ya. Claro, se lo pregunto por una razón, Néstor, y es importante. Es que no hay datos, es que no hay respaldo de cifras. Este es el origen, Néstor, y pues obviamente es una discusión amable y respetuosa, senadora,
pero el origen del gasto de las reservas técnicas por parte de las EPS no es uno distinto a que la crisis del COVID-19 llevó a que se gastaran esas reservas para atender lo que era una pandemia, la primera en un siglo. Por eso quiero preguntarle cuáles son sus cálculos para saber de cuánto fue el gasto de las EPS en reservas técnicas frente al COVID y de cuánto es la deuda según ustedes. Porque lo otro es panfleto. ¿Qué dicen las cifras? Mira, senador? las deudas que tienen que ver con base en lo que nosotros nos han expuesto en la comisión técnica, en la comisión séptima, las deudas que tienen que ver con el tema del COVID, ya casi todas en su totalidad están pagas, están al día. Pero entonces, aquí no podemos ¿cuánto se gastaron las EPS en reservas técnicas por el COVID? No, es que tú no me puedes aquí a poner a mí en evidencia sobre un dato que yo no tengo por qué manejar. No, de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Sí, entonces, eso es como yo preguntarte a ti, ay, ¿en cuánto ha subido? No, lo de las reservas técnicas no tienes por qué. Lo que no pasa tienes por qué entrar en eso. Si usted está discutiendo... No tiene yo te hablo de un sentido y estamos hablando aquí porque es necesaria una reforma a la salud. Yo pensaría que usted está informada de lo que pasa en la salud, con datos y con cifras. Porque no, claro que los tenemos. Y así como también te puedo debatir cómo están las deudas y en qué estado están hoy. Y cuántos giros se han dado. Y qué ha pasado con los 84 billones que manejaron algunas EPS. Ese es el debate que ustedes tendrían que estar haciendo a la ciudadanía para buscar y fiscalizar esos recursos. Entonces, en ese sentido, tú aquí no me vas a entrar a corchar y que por un datico. No, a corchar no. Es que aquí yo te estoy hablando desde la conciencia. Usted es la presidenta, senadora, no es entrar a corchar. Mi tema, no es entrar a corchar. Yo aquí te estoy hablando como presidenta, senadora, pero también como mujer guayú que soy. Y por eso te hablo con seguridad, porque no tengo que echarte aquí algún tema de números que son necesarios y son datos técnicos que nosotros hemos manejado y que hemos debatido y hemos demostrado por qué la suficiencia o no de la UPC en el país, cómo se maneja, y hay que hablarlo y hay que ponerlo en consideración. Pero aquí estamos en un contexto actual, si se va a dar o no el debate de una reforma a la salud, que hoy nosotros creemos necesaria y habrán otros que no creerán que es necesaria porque su sistema de salud o su EPS no les falla en ningún momento. Senadora Peralta, es un gusto saludarla, gracias por aceptar este diálogo. Solo le hago para terminar una precisión. Valoro mucho que usted sea mujer, que sea guayú, pero supuse que usted tenía unas cifras que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el tema de la ausencia de cifras, entre otras cosas, es lo que produce también el hundimiento de la reforma a la salud, porque no hay cifras alrededor ni de cuánto valen las reservas técnicas, ni de cuánto se gastó en el COVID, ni de cuánto vale el sistema de salud que ustedes proponen. Esas cifras no existen, senadora. Bueno, yo también te dejo una precisión. Han sido ustedes muy amables en esta entrevista y lo último que te digo es que las cifras sí han estado. Y ahí lo ha hecho el informe el ministro de Salud, los debates en la comisión séptima vale? Y por supuesto y las denuncias que hizo también y los hallazgos que encontró la Contraloría. Ahí hay cifras. Usted no Peralta, puede decir que hoy no tenemos crisis profunda en el sistema de salud. Le pido respetuosamente que me diga cuánto vale la reforma a la salud, si usted la conoce. La reforma a la salud, yo no soy el ente encargado para decirte a ti cuánto me vale. No, porque eso lo hace el ministro de Hacienda. Entonces, la cifra no existe. A cada quien lo suyo. Yo creo que ustedes están desubicados hoy en esta entrevista. Sí. Lo que pasa es que gracias, el ministro no ha entregado la cifra porque todavía no sabe cuánto cuesta. Yo no soy el congresista, usted es la congresista, usted no sabe las cifras, pero esto termina con su descalificación. Pero ven, Néstor, es que yo no te tengo por qué decir... ¿Usted cree que yo soy el desubicado en esta entrevista? No, usted está desubicado porque usted me hace una pregunta a mí que nos las tiene que dar los senadores, el ministro de Hacienda. Es eso, porque los senadores hemos dicho necesitamos saber cuánto cuesta y yo misma le pedí al ministro de Hacienda por oficio formal que nos dijera cuánto costaba la reforma a la salud. Y no lo han entregado ese certificado. No lo han entregado. Entonces, usted pudo empezar por ahí y decirme, vea, senadora, hay ya un informe de impacto fiscal y económico sobre la reforma a la salud. Está el de Cámara. Senadora, está el de Cámara. No, tampoco. ¿Es responsable aprobar una reforma a la salud sin que esté certificado? Es que por eso, mira, listo, hagámoslo así tranquilamente. Nosotros en la comisión habíamos dicho, no iniciamos debate hasta tanto no nos entregan
el concepto de impacto fiscal y económico. Fiscal, sí, en eso, el aval fiscal hasta tanto no lo tengamos. Mientras no llegue el aval, ¿usted no va a citar a comisión? No lo tenemos aún. Hasta el momento, eso era lo que nos habían dicho. Eso era lo que yo le estaba diciendo, senadora, para que bueno, esto con tranquilidad. Bueno, Senadora, muchas gracias. A usted gracias, senadora Peralta, muy amable. 8 de la mañana, 21 minutos. Aquí queda, Felipe, el retrato de cómo está el panorama político. Así están los votos y así está el debate de la reforma a la salud. Yo creo que, pues, yo creo que muy, Felipe, pues como usted escucha, muy hundida. Esto no tiene posibilidades de sobreaguar, a no ser que hagan otro texto. Esperemos. Yo tengo la esperanza de que los 9 senadores se mantengan, Néstor, y que se hunda, porque no es una buena reforma. Es que los expertos, los médicos, los pacientes, los científicos, los exministros, los exviceministros han dicho, eso no es una buena reforma. Y es que no hay que oponerse por oponerse, sino porque no es una buena reforma, Néstor. Entonces yo sí celebro que se esté diciendo, y ojalá los 9 senadores ahora que mencionaban, y ojalá los 9 senadores se mantengan en esa posición, entre otras cosas, para que el gobierno entienda que tiene que conciliar. Es que esa actitud que traía primero la doctora Corcho y que tiene ahora Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, pues es lo que ha llevado a esta situación, Néstor. Por otro lado, déjeme decirle, acaba de decir la senadora Peralta que es muy petrista, lo dijo ayer el presidente Petro, no van a retirar la reforma a la salud. No están escuchando a la doctora Marta Alfonso de Alianza Verde, que dijo al gobierno, retiren la reforma si no quieren una segunda derrota. Por alguna razón. Pero es que no hay derrota. Néstor, es que para efectos prácticos que se archive porque la retire el gobierno o que se archive porque la voten los 8 o 9 congresistas senadores que ya tienen los votos para archivarla, al final el resultado es el mismo. La pregunta es cuál es el hecho político que quiere tener el presidente, y como lo anunció el día de ayer, el hecho político que él quiere es decir, aquí hay un responsable de que la salud en Colombia no funcione, y no soy yo, es el Congreso. Y anticipó que por supuesto esa va a ser el punto de partida para las intervenciones que se vienen a las EPS, que es de la mayor gravedad, porque estamos hablando que las EPS, incluida la nueva EPS, si usted la pone a la luz de los indicadores financieros, pues prácticamente todas las EPS de este país terminan intervenidas por la superintendencia. Entonces, lo que no se está haciendo vía reforma en el Congreso podría quedar vía administrativa a facultad del gobierno. Y yo lo que veo ahí es que pues el presidente, que le gusta es la confrontación y no la concertación como forma de cambio, lo que le planteó al Congreso fue eso, fue un pulso de decir, los responsables de lo que viene son ustedes. Y me acaban de dar básicamente la justificación. Y por eso es que el presidente dice que no la retiren, que la voten y que la archiven. Para nadie es un secreto que el presidente quiere ahogar el sistema de salud como está. Yo me hago una pregunta. ¿Y qué pasa cuando no haya EPS porque las ahogaron? ¿Quién se va a encargar cuando las EPS le manden el software? Pero Felipe, le diga al gobierno, mira, aquí tiene mis 5 millones de usuarios, Felipe, aquí tiene mis 14, aquí ¿qué va a hacer el gobierno? Felipe, mire todo el panorama de lo que está pasando. Ese escenario apocalíptico que usted describe no va a pasar. Es que lo que está pasando en este momento, Felipe, es que le armaron una mayoría al Congreso para decirle al gobierno, al presidente Petro, su propuesta no es. Y esta reforma a la salud, en estos términos, Felipe, con esos sustos que ¿Y usted así tiene, no funciona la democracia? Sí, por eso, pero el gobierno también. No, y está divinamente. Ahora está el gobierno a mí me alegra mucho también la postura mayoritaria de los senadores en la comisión, porque la verdad es que esa reforma siempre fue inconveniente desde su redacción inicial, pero durante el trámite en el Congreso se puso peor, porque la verdad es que con tantas manos que fueron metiendo y sacando cosas, eso realmente es un texto ininteligible, Néstor. Yo he tratado de leerlo con juicio y con detenimiento para saber, esto cómo funcionaría si llegaran a aprobarlo, y la verdad cuesta mucho trabajo entender cómo funcionaría, qué pasaría si esa reforma se aprobara. Entonces a mí me parece realmente muy inconveniente, y yo no creo que el texto hoy sea corregible. Me parece que llegó a un punto en el que ya el enredo es de tal magnitud que no vamos a poder tener un buen texto ni aún si hiciéramos el esfuerzo, y por eso el llamado de la senadora Peralta y de otros a decir, no, venga, tratemos de buscar una ponencia concertada.
eso ya es tarde, eso ya es como la renuncia de la doctora Amelia Pérez, eso ya llegó tarde. La reforma se va a hundir y lo mejor que pasa es que se hunda. Pero yo sí creo que, dicho eso, pues deberíamos aprovechar la oportunidad para enseriar la discusión, para asumir que hay personas que tienen un criterio respecto de cómo debe ser la administración de la seguridad social en salud y otras que tenemos otros, y que sobre eso hay muy distintas posturas, y que no hay ninguno que se levante todos los días a decir cómo hago para tirarme el sistema de salud y que la gente se muera. No, ese no puede ser el punto de partida. Todos asumimos, yo asumo eso, incluso de los que están en contra de lo que yo opino, que lo que quieren es mejorarlo, que creen que hay un sistema de salud que no funciona y que lo quieren mejorar. Ahora puede que tengan unas ideas que a mí me parezcan malas. Desafortunadamente estas discusiones, usted ve esta con la senadora Peralta y así es con el gobierno y así es con el presidente Felipe, terminan con descalificaciones. Es que usted está defendiendo, y lo dijo ayer el presidente Petro, usted está defendiendo los privilegios, usted está defendiendo las EPS, no se reconoce Congreso absolutamente corporativista, nada. Se lo oyera decir la representante Marta Alfonso. Marta Alfonso, de acuerdo, a decir que los que votaron para hundir la reforma están siendo ilegítimos porque defienden los intereses privados. Yo creo que hay una buena noticia y una mala. La buena es que inminentemente se va a hundir la reforma, y se va a hundir por lo que decía Héctor, porque sencillamente desde la Cámara, desde el primer debate en la Cámara, esa reforma era una colcha de retazos y no apunta a resolver el problema. El problema grande es de desfinanciación, y es la hora que ni siquiera saben cuánto cuesta, y ni siquiera hay aval fiscal, que no hay números claros y no hay cómo resolver el problema de los recursos para la salud, que son el meollo del asunto. La mala noticia es que van a seguir desfinanciando las EPS, y no solo a las EPS, a las IPS que no son públicas no se les está pagando desde el año pasado. Conozco varias IPS que han denunciado que les tienen bloqueados los pagos precisamente para monopolizar en lo público el manejo de la salud, y a los hospitales públicos mandarles todos los recursos, y a las IPS privadas no girarles un peso. Entonces, la mala noticia es que sigue secándole la pecera a los pescados que nadan efectivamente, a los peces que nadan efectivamente en este ecosistema de la salud en Colombia, que son las EPS y las IPS, de las cuales además la gente tiene cómo escoger, porque esa es la otra razón estructural que se quiere cambiar, y es que la gente no pueda escoger quién le presta la salud, que es, en mi opinión, lo peor. 8 de la mañana, 28 minutos. Aurelio, déjeme decir, Felipe, estoy recibiendo aquí muchos mensajes de gente que conoció el anterior sistema de salud, y entonces me escriben unos pacientes que pasaron por la Samaritana. ¿Usted se acuerda cómo era lo de la Samaritana? Sí, que pasaron por la clínica San Pedro en la calle 26, y que se acuerdan cómo era el modelo viejo y cómo funciona lo de hoy. Entonces aquí tengo la muy inevitable comparación, Felipe, alrededor de cómo es un sistema el que tenemos hoy, que no es perfecto, ni más faltaba. Mejorable, por supuesto que es mejorable, pero cómo funcionaba menos bien, mucho peor, el sistema anterior a lo que tenemos hoy. Así que la discusión se amplía cada vez que uno habla de salud. Le agradezco a la gente que nos está escribiendo, contándonos su experiencia. Es que el tema pasa por la evaluación de cómo nos ha ido con el sistema de salud. Néstor, todo el mundo habla de la fiesta según le ha ido. Claro. Ahora, el problema, Néstor, es que no caigamos en dilemas que pueden ser falsos. Es decir, no para resolver algo tenemos que destruir lo otro. No para hacer que haya un sistema de salud que llegue a la Colombia profunda, como dicen hoy, no tendríamos que desbaratar lo que está pasando en las ciudades o lo que está pasando en otros casos. Yo conozco y sé que en departamentos como el Amazonas, por ejemplo, hay que hacer algo, porque el sistema no funciona,
pero no es a costa de lo que tenemos en otros Pues lugares. si no funciona en Amazonas, padre, hay que hacer que funcione en Amazonas. Y si no funciona en La Guajira, hay que hacer algo para llevar salud a La Guajira. Es que esa pintura, Néstor, le falta una pincelada. Eso de que la salud no funciona en La Guajira es parcialmente cierto, Néstor, porque aquí se está mirando La Guajira como un territorio exclusivamente de los guayú. Yo soy guajira, usted lo sabe, y debo decirle que funciona, y funciona con total normalidad, por ejemplo, el régimen subsidiado. Así que esa película que nos pinta la congresista Peralta, creo que le falta un pedazo y es injusto con quienes hacen cumplir el derecho al acceso a la salud en el departamento de La Guajira. Don Aurelio. Néstor, pero aparte de decir que yo estoy de acuerdo con planteamientos fundamentales de la reforma, como la eliminación de la función financiera de las EPS, la atención básica, sí voy a darle algunos datos que tengo sin ser senador y sin estar metido en el debate institucional. Dos datos que son importantes. El primero es que el Ministerio de Hacienda ha dado dos cifras distintas frente al costo de la reforma. A mediados del año pasado dijo un informe del ministro Campo, 140 billones de pesos vale la reforma. Y en noviembre el ministro Bonilla dijo que tenía un dato preliminar fiscal que era de 68 billones. Eso no puede hacerse de esa manera. Usted no puede estar dando al ministerio dos datos, los que desconoce la senadora Peralta, que sí conoce la opinión, y tener informes tan equívocos y tan contradictorios. Pero hay algo que yo he tratado de decir públicamente y que hoy voy a aprovechar sobre el tema de las famosas reservas técnicas. Porque distintos analistas, tuiteros, gente que ha hecho análisis, la Contraloría dicen, deben 11 billones de pesos de reformas técnicas. ¿Quién los debe? Los debe 8 billones, los deben 13 EPS. O sea, esos 11 billones, el 80% lo deben 13 EPS, y le voy a decir cuáles. ¿Son cuáles? La nueva EPDS, ¿del gobierno? que debe 5 billones y medio, cuyo socio principal es el Ministerio de Hacienda, es el gobierno de Colombia. Segundo, Famisanar y Emsanar, que también tienen involucradas cajas de subsidios y que están intervenidas en este momento por el gobierno. Entonces, el mito de las reservas técnicas hay que ponerlo en concreto, cada cual debe. Y permíteme terminar con una cosa. El gobierno no solamente va a dar ese pulso que ya nos pronosticó la senadora Peralta, sino que va a coger unos atajos para ir implementando la reforma a la salud. Y el primer atajo se llama FECODE, el cambio al régimen de salud del magisterio de 818,000 afiliados que tiene el FOMAC. Es el primer atajo que el gobierno va a querer coger para ir imponiendo la reforma a la salud por la vía del decreto. Esto es lo que pasa hoy con la reforma a la salud, alrededor de cifras, alrededor de realidades y alrededor de compromisos del gobierno. La última, por favor, Álvaro. Yo creo que llegamos al momento de la negociación final, porque ambos lados vienen negociando muy duro, pero ahora tienen que negociar, a menos que quieran quedarse con la responsabilidad de dejar como está este sistema moribundo. El dato que más importante falta: el sistema político se niega a reformar el sistema de salud, un sistema que viene marchitándose hace años, que está requete quebrado, con más de 100 EPS desaparecidas, billones de pesos de los ciudadanos perdidos o por corrupción o por ineficiencia. Pero el Congreso, muy influido por las EPS, este es el dato importante que falta, no le sirvió la reforma del gobierno Santos, no le sirvió la reforma del gobierno Duque, no parece servirle la reforma del gobierno Petro. El problema parece ser, no son las reformas, que han tenido enfoques distintos, ahora por estatista, la otra por muy pro EPS, decían algunos, sino que quieren mantener el sistema, concentrándose en muy pocas EPS y sobreviviendo gracias a que los gobiernos suelten billones y billones sin arreglar el problema de fondo. Agréguele ahí que el sistema lo quieren mantener el 60 y pico % de colombianos, ¿no? Que es la cifra también de colombianos que apoyan, que tienen una buena opinión. Lo que quieren en el fondo es evitar el giro directo, porque la base de la rentabilidad de las EPS es el manejo económico. Y no le quieren creer a Petro que sin la reforma viene el chuchuchú. Van a quedar en manos del gobierno, que va a intervenir muchas EPS y van a capitalizar solo la nueva EPS y se va a quedar con una proporción enorme de la salud en Colombia que no es bueno. Hay una solución pragmática que todo el mundo sabe, vamos a ver si el gobierno la acepta o no, que es una reforma con 3 componentes. Uno, mantener las EPS, en eso tiene que ceder el gobierno, el sistema de aseguramiento.
pero quitándoles el manejo autónomo de los recursos, con giro directo y no integración vertical. Yo lo que pasa es y que agregar ese sistema preventivo de CAPS en zonas alejadas. Eso se puede, eso se necesita. Y hay que ver cómo se soluciona el hueco fiscal tan brutal que hay ahí. La oposición al gobierno ya ganó esta batalla, es que ya hundieron la reforma a la salud. No sé qué negociación se puede abrir. Son las 8:35 minutos. Hablé con el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde. Entre mañana y el viernes radica ponencia alternativa de la reforma a la salud. Pero una ponencia alternativa significa alguna clase de consenso. Dice él, Eso no es yo con yo. No estoy seguro de que el gobierno se vaya a querer subir a esa reforma porque, entre otras cosas, plantea un periodo de transición de 5 años para cambiar el actual modelo. El gobierno está en menos de la mitad de ese tiempo, por eso no lo ve tan fácil. Fueron 5 las votaciones que realizó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que finalmente se tomara una determinación sobre quién iba a ser el reemplazo natural del exfiscal Francisco Barbosa. Fue el mismo presidente de la Corte, Gerson Chaverra, quien le dio el anuncio a todos los colombianos. Elegir con 18 votos a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón como nueva fiscal general de la Nación. Al final, la votación fue 18 votos para Luz Adriana Camargo, 2 para Ángela María Buitrago, 1 voto para Amelia Pérez y otros 2 en blanco. Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró que la Corte cumplió con su función y que finalmente se eligió una mujer de la terna que él presentó. Pues la Corte asumió su función constitucional, la terna es responsabilidad mía. De eso hoy va a salir obviamente una mujer, es lo que se ha conseguido y sin antecedentes de corrupción. De aquí para adelante pues ya veremos. Al tiempo que se producía el debate en el Congreso y en la Casa Blanca en Estados Unidos, estaban lanzando quejas y advertencias por la falta de objetivos alrededor de la lucha antinarcóticos. Redujeron a la mitad los objetivos, la meta de erradicación, cosa que no le ha gustado ni a la Casa Blanca ni al Departamento de Estado, que dice que no es el momento de reducir o acabar los esfuerzos en materia de erradicación. ¿Y ahora qué, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Este panorama de hoy para su reforma a la salud es grave y agonizante, quizá el más grave que ha tenido la reforma que dejó radicada la exministra Carolina Corcho. La ponencia de archivo está ya firmada por 8 congresistas y hay un voto más del partido Mira que se anuncia anoche que va a acompañar esta propuesta para archivar la reforma. Marta Peralta, que es del Pacto Histórico, nada más y nada menos que la presidenta de la comisión, abrió por primera vez la puerta a construir una ponencia alternativa que recoja tanto las opiniones de los reclamos de oposición e independiente, también las opiniones de senadores oficialistas y, claro, el corazón o la columna vertebral de lo que propone el gobierno. Pero para eso el gobierno tendría que ceder y nada parece sonarle al presidente menos que ceder algo de lo que él llama es la salida a la crisis financiera de la reforma a la salud. Quizá por eso el presidente Petro amenaza con actuar con los instrumentos que tiene, es decir, ordenar el giro directo o los centros de atención primaria por decreto, que sería un camino que analiza el gobierno. Muy caliente debate que terminó casi a la medianoche en el Congreso de la República, en donde hubo 2 debates. Por un lado, moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el otro debate en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez. No se va a caer ninguno de los 2, pero ambos debates demuestran las quejas de un amplio sector del país alrededor de esos temas, salud y defensa. El tema de inseguridad produjo el agarrón entre el citante J.P. Hernández y la senadora María José Pizarro. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención para quienes compraron Víctor en Colchones Paraíso o en Muebles y Accesorios que eran del mismo grupo. Acaba de producirse una noticia muy importante.
Néstor, la Superintendencia de Industria y de Comercio, mediante una resolución, está impartiendo órdenes con el fin de evitar que se causen daños o perjuicios a los consumidores, y estas órdenes van en contra del señor Manuel Brostein en calidad de la persona natural matriz del grupo empresarial al que hacen parte estas marcas, Néstor: Colchones Paraíso y Muebles y Accesorios, compañías que se quebraron y sobre las cuales la Supersociedades ayer decretó su liquidación judicial. Y la SIC imparte órdenes administrativas, dice, necesarias para garantizar los derechos de los consumidores en todo el país. Recordemos, Néstor, que hay mucha gente quejándose en redes sociales porque compraron recientemente sus muebles o sus colchones, los pagaron y no se los han entregado todavía. Y las órdenes son las siguientes: remitir a la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor dentro de 5 días hábiles a esta comunicación administrativo la información relacionada con los presuntos incumplimientos en las entregas de los productos. Y segundo, implementar dentro de 5 días hábiles siguientes a esta comunicación un plan de entrega o devolución de dinero a elección del consumidor. Néstor, en el caso que los consumidores hubiesen escogido la opción de entrega del bien, es decir, deme el colchón, esta deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a este plan mencionado. Y asimismo, en el evento en que la empresa no pueda cumplir con la entrega a los consumidores en el tiempo indicado a la orden administrativa, se deberá proceder con la devolución del dinero pagado sin retención o descuento alguno, de acuerdo con el plan de devolución implementado. La SIC recuerda que el incumplimiento de la orden impartida dará lugar a imposición de multas sucesivas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes mientras permanezca en rebeldía. Y Néstor, aquí la pregunta es si pues estas empresas ya quebradas, ya no están trabajando sus empleados, pues tienen la capacidad de responder por los pedidos, Víctor, pendientes. Se lo iba a preguntar de otra manera, porque tengo aquí muchas quejas de personas que compraron un colchón o que compraron una mesa en Muebles y Accesorios. Y ya no hay nadie, no mesa de comedor, ya no hay nadie que les conteste, no hay nadie que responda. Entonces, en los locales se cerraron, Víctor. En el papel, esta clase de advertencias de tienen que responder funcionan perfectamente, pero en la práctica, ¿quién responde? En la práctica muy difícil. Yo tengo una persona conocida que pues ayer con esta situación me comentó que desde hace 2 semanas le dijeron que no volviera a la empresa, ya no trabaja. Él trabajaba en el área de bodega, entonces pues ¿quién va a responder? No, pero yo tengo, la gente ya no está trabajando. Tengo personas que conozco y que no conozco, Víctor, que me han escrito y me dicen: compré colchón y estoy llamando porque no me entregaron el colchón, y no contestan. Cerraron Colchones El Paraíso, cerraron Muebles y Accesorios. Entonces no hay nadie que responda, es lo que le quiero decir, Víctor. Pero sí, no hay personal trabajando, no hay quien despase, así hubiese colchones para entregar o responder, no hay quien los entregue en este momento. Es que creo y ahí que deberá entrar. No hay colchones ni plata. Nada, plata, ni los muebles, ni la mesa que compraron no está. Pero por ejemplo, los locales donde funcionaba Muebles y Accesorios, que debían ser unos locales muy valiosos, ¿sería que eran locales en arriendo o alguno era propiedad de esa empresa? Porque esa empresa parecía, a mí realmente me ha sorprendido mucho esa noticia, porque esa empresa parecía muy exitosa e incluso en crecimiento, y además mucha gente la quería realmente mucho. Salud. En fin. Y gracias, Néstor. Y la pregunta es que la quiebra llevó por un proceso de liquidez o de que el patrimonio realmente se rompió. No sé. Pero digo, tiene un patrimonio con el cual responder a los empleados. Lo que pasa, yo creo que esa ya es una tarea es que usted sabe que una empresa en este proceso después comienza los activos. Cogemos los activos, los vendemos y hay unos órdenes. Los activos para pagar, por ejemplo, deudas laborales, pasivos laborales, después acreedores, deudas financieras, y al final de la cadena están los clientes. Así que veo que por eso es la preocupación de los clientes. El doctor Billy Escobar es superintendente de sociedades. Lo he llamado, doctor Escobar. Bienvenido, señor superintendente, para hablar de este tema de los mismos dueños, Colchones El Paraíso y Muebles y Accesorios. Superintendente, buenos días. Néstor, muy buenos días a ti, a los integrantes de la mesa y a toda la comunidad del país que escucha la emisora. ¿Quién le responde en este momento a los clientes de Colchones El Paraíso o de Muebles y Accesorios, señor superintendente? Bueno, en este momento
muebles y accesorios, realmente yo voy a hablar de dos personas jurídicas, porque son las personas jurídicas las que están en proceso, que es Muebles y Accesorios y Dreamrest SAS. Esas son las dos sociedades que entraron en liquidación y ellas son las que deben responder. Ahora bien, ellos ya pasaron por un proceso de reorganización, o sea, intentamos su salvamento. Desde el año 2020 venían ellos tratando de organizar sus acreencias, pero desafortunadamente desde finales del año pasado ya empezaron a presentarse síntomas de que no podían y efectivamente ya entraron en otra etapa, que es la etapa de liquidación. Y como bien decía, no recuerdo el nombre del periodista que habló ahorita, efectivamente la tarea de nosotros es buscar bienes para poder responderle a la comunidad. Y bueno, y como Néstor también acaba de hacer una descripción, sí, la tarea de nosotros es empezar a buscar la forma de conseguir recursos para poderle responder en los órdenes que la ley establece a la gente. Y de hecho ya se adelantaron diligencias judiciales de embargo y secuestro de bienes de manera inmediata en las ciudades de Barranquilla, Sopó y Mosquera, donde tenían tanto instalaciones comerciales como bodegas o fábricas de producción. Claro. O sea que la tarea de nosotros es conseguir bienes con miras a poder solventar las obligaciones que se presentan. Sí, superintendente. Perdóneme que lo interrumpa, porque si esa es la tarea para responderle a los afectados, devolvámonos un poquito para entender esta historia. ¿Cuándo la superintendencia autoriza el inicio del proceso de liquidación de estas empresas? Y si hay manera de saber si después de que empezaron la liquidación y el proceso de reorganización no le vendieron a la gente, porque lo que nos hemos encontrado es muchos colombianos diciendo es que a mí me pasó hace 3, 4 o hasta 2 meses y eso coincidiría con los tiempos de la liquidación. Bueno, como te acabo de explicar, ellos estaban en proceso de reorganización desde el 2020, cuando fueron admitidos, pero el proceso de reorganización implica que el negocio esté en marcha. Por eso es un proceso de reorganización. Quiere decir que la empresa estaba abierta. ¿Podían seguir vendiendo entonces? Claro que podían seguir vendiendo. Hasta el momento en que el señor juez decreta, que es lo que acaba de decidir, la liquidación de la empresa. En este momento no pueden vender ningún producto. Entre esos productos, pues los que acaban de mencionar ustedes. Las dos empresas, tanto Muebles y Accesorios como Dreamrest, no pueden vender ningún producto, como quiera que el negocio no está funcionando. Doctor Escobar, a una empresa que tiene dificultades financieras, una empresa de estas, y que se sabe que está en un proceso de reorganización, que tiene sus problemas económicos, ¿por qué se les permite seguir vendiendo de la misma forma en que vende una empresa que está saludable económicamente? Es decir, págueme y yo después le entrego el mueble. ¿No existe alguna otra opción en este caso, pues para proteger a los consumidores y al final no pase esto, que se quiebre la empresa y mucha gente que compró colchones y muebles y mesitas de noche, pues se quedaron sin la plata y sin el colchón? No, mira, ven, te explico, y es importante que el país lo sepa y la gente lo sepa. Si una empresa está en reorganización, la empresa está funcionando, la empresa está marchando. Lo que pasa es que está en vigilancia nuestra con miras de poder llegar a acuerdos con los acreedores. Porque si nosotros, por ejemplo, si el escenario fuera que paralizáramos la empresa para reorganizarla, pues se acaba. Entonces la lógica es, aquí y en Cafarnaol y en el mundo de la insolvencia, esa etapa de la reorganización, la empresa está funcionando. Otra cosa es que está en negociación de sus acreedores y de hecho ellos estaban negociando con sus acreedores. Lo que pasa es que no lograron un acuerdo y ya pues si no se logra un acuerdo con acreedores, desafortunadamente se va a la liquidación. Esa es la realidad, y así funciona y así debe ser. Puede ser que funcione así hasta en Cafarnaún, como bien lo dice usted, pero el hecho es que, por ejemplo, eso me recuerda la quiebra de Viva, que el mismo día que anuncia que ya no va a volar más porque está pues en quiebra, vende 5.750 pasajes ese día y a esa fecha tenía 466.604 reservas para viajar por Viva. ¿Cómo es posible que esto pase una y otra vez y que siempre sean los consumidores o los clientes finales los que terminen pagando los platos rotos, superintendente? Y si alguien va a tratar de hacer algo por ellos. Bueno, mira, te agradezco la pregunta y te voy a decir lo siguiente.
nosotros hemos anunciado al país que hemos emprendido el gobierno nacional la revisión de la ley de insolvencia en Colombia, precisamente por lo que tú estás diciendo. Y como dice Néstor, desafortunadamente las más de las veces, el más débil es el que termina pagando. Ese comprador, ese ciudadano, muchas veces los trabajadores. Entonces nosotros hemos emprendido la tarea invitando a la academia, a expertos nacionales e internacionales, con miras a plantear una reforma de la ley de insolvencia para proteger a ese ciudadano de a pie, porque la ley está concebida así como ustedes la están describiendo. Claro, hay unos órdenes, está en primer lugar los trabajadores, las obligaciones fiscales, y de ahí para allá viene una escalera de acreedores a los que se les va pagando, que a veces no es tan justa, y efectivamente por eso nosotros tenemos el propósito de presentar un proyecto de ley a final de semestre con miras a ajustar esa ley de insolvencia precisamente para prevenir ese tipo de situaciones. Por lo pronto, ¿qué podemos hacer nosotros? Por lo pronto lo que nosotros podemos hacer es ir tras los bienes, como lo describe Néstor, tratar de recoger el mayor número de bienes a efectos de poderle pagar a la gente. Doctor Escobar, señor superintendente, yo recuerdo un local de muebles y accesorios por la autopista norte. Sí. ¿Sí? Y recuerdo locales de Colchones del Paraíso, bueno, regados por todo Bogotá porque es una empresa de 50 años. Esos locales en donde funcionaban muebles y accesorios en el norte y en el sur de Bogotá, ¿eran de ellos o eran arrendados? Precisamente en esa labor estamos de averiguación. Unos son propios y otros son arrendados. O sea, algo de plata hay para rescatar. Algo de plata hay, claro que sí. Y es más, te quiero decir una cosa. El mismo día que el señor juez decretó la liquidación, ese mismo día se designó un liquidador y inmediatamente se adelantaron estas diligencias que les acabo de contar a ustedes. O sea que nosotros estamos en un proceso de celeridad con miras a recoger el mayor número de bienes, de inmuebles y de maquinaria y lo que exista, con miras a poderle pagar a la gente. Eso es lo que podemos hacer nosotros en el marco de la ley. Superintendente, como usted tiene esa tarea y hay muchos colombianos que lo están escuchando, que se quedaron esperando la mesita de noche y el colchón, ¿qué deben hacer? ¿A dónde va uno a reclamar? Sí. ¿A dónde reporta que es uno de los afectados? Sí. Mira, nosotros tenemos dos vías y son dos correos electrónicos donde inmediatamente toda la población afectada puede enviarnos su queja o su solicitud. Si quieren lo describo en este momento, si les parece bien. Sí, señor. Uno es pgonzalez.c2024@gmail.com. P. González otra vez. P. González. Sí, señor. pgonzalez.c2024@gmail.com. ¿Y quién es P. González? Perdone la pregunta. P. González es el promotor. Pluvio González, o sea, la persona que designó el juez de manera inmediata y con él se adoptaron las medidas cautelares sobre los bienes que se han descubierto. Y yo le escribo a este correo a P. González diciendo yo compré un colchón o compré un comedor en muebles y accesorios y no me lo entregaron nunca. Sí, señor. Es decir, me acredito como víctima. Sí, señor, y aportando el documento respectivo que soporte la compra, por supuesto, ¿no? El material probatorio, para que él pueda, a su vez, ir armando todos los créditos, el proyecto de calificación y graduación de los créditos y el inventario de los bienes, a su vez, para hacer ese cruce respectivo, y él a su vez lo lleva al juez. Bueno, pero ese es un correo. El otro es el webmaster de nosotros, que se llama webmaster@supersociedades.gov.co. Entonces yo invito a toda la población afectada para que por favor se conecten, nos envíen la información y esto nos ayuda a poder cruzar la información y lograr establecer el monto de esos pasivos de la manera más ágil. Doctor Escobar, ¿cómo es el orden? Digamos, ustedes van a las sedes en Bogotá, tienen sedes también en Barranquilla, en Cundinamarca, en municipios como Sopoy y como Mosquera. Ustedes van y recuperan una plata, digamos. ¿Cómo es el orden para responder? Porque estas empresas tienen deudas pues con sus propios empleados a los que no les han respondido, con prestaciones de seguridad social, con bancos, con acreedores financieros y también con los clientes. Para saber si los clientes, el que compró un colchón la semana pasada, pues tiene la esperanza de recuperar algo.
Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que el liquidador está en la obligación de ir identificando cuáles son las acreencias soportadas, que es lo que vamos a hacer a través de estos dos medios, y sobre ellas, sobre esas acreencias, él elabora algo que se denomina el proyecto de calificación y graduación de los créditos, que es lo que me estás preguntando, que comienza con lo laboral, con los derechos sociales, que son los salarios, prestaciones sociales, seguridad social, pasa por lo fiscal, y luego siguen las acreencias que tienen garantías mobiliarias y demás, hasta llegar a aquellas que no tienen este tipo de garantías. Pero digamos que la clave aquí es poder conseguir la mayor cantidad de bienes, la mayor cantidad de patrimonio, y nosotros pues tenemos la ilusión de poder lograrlo así, a efectos de poder solventar el mayor número de obligaciones de población posible. Sí, es el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, a propósito de la quiebra de esta empresa. ¿Quién es el dueño de las dos empresas? ¿Me repite el nombre, doctor Escobar? Bueno, la verdad, no tengo el nombre acá en este momento. Sí. Superintendente, es el doctor Manuel Bronstein. El fundador de esta compañía fue su padre hace más de 50 años, creo que su nombre era Jaime. Lo que pasa es que es una familia que ha trabajado mucho tiempo por estas empresas y estas marcas. Digamos que técnicamente es Dream Rest SAS, porque es una sociedad anónima simplificada, y Muebles y Accesorios SAS, que son dos personas jurídicas, y por supuesto hay un conjunto de propietarios. Que entre otras cosas también les quiero contar una cosa. Se quebraron las dos al tiempo, no por coincidencia, porque hacen parte del mismo grupo. Manuel Bronstein. Sí. Bronstein Simineski. Sí, pero ven, les quiero hacer una precisión también de seriedad y de juicio. Nosotros en la superintendencia de un tiempo atrás hemos fortalecido la estrategia de identificar los controlantes, por eso yo no me atrevo a dar nombres de personas naturales, para llegar hasta el fin último de quién es el controlante y quién es el verdadero beneficiario. Entonces, de manera paralela a nuestras actuaciones en los procesos de reorganización, nosotros también adelantamos una serie de investigaciones con miras a establecer quiénes son los controlantes, o sea, los beneficiarios finales, a efectos de que en algún momento, si no se logra solventar la obligación con estas personas, logremos determinar quiénes son los controlantes para que respondan patrimonialmente por esas obligaciones, y en otras ocasiones lo hemos hecho así. Vale. Superintendente, gracias. Feliz día. Bueno, feliz día. Billy Escobar es el superintendente de Sociedades. ¿Usted cree, Felipe, que hay posibilidades de recuperar el colchón que pagamos? No, cero. Felipe, esta película la hemos visto. Recuperan más fácil los tiquetes los de Viva. Felipe, esta película la hemos visto, sí, que nunca se recuperaron, por supuesto. Por eso. Felipe, ¿usted se acuerda? Por eso le digo. ¿Usted se acuerda de J. Glotman cuando se quebró J. Glotman hace como 50 años? Claro, nuestra firma respalda su nombre, y acuérdese. Y nada, tampoco. Camacho Roldán, y bueno, por allá hemos pasado, Felipe, y hacen las autoridades, pues, de buena voluntad lo mismo, intentar recuperar algo, pero eso es muy difícil porque pues hay unos órdenes y unas prioridades. Pero los clientes no están en el primer lugar, no están en la prioridad. No. Para quienes los clientes no están en el primer lugar. Para quienes están, sí, eso es lo que yo iba a decir. Primero empleados, para quienes están escribiendo, deudas diciendo que con el Estado, que me da aquí casi ternura, Felipe, que la gente me dice, no, acabo de comprar una salita en Muebles y Accesorios. Se cerró a finales del año pasado. Entonces la gente lleva meses esperando que le entreguen la salita, que le entreguen la mesa de noche, que le entreguen el colchón. Lamento informarles. Esa plata se les perdió, eso no hay nada que hacer. Y usted iba a Muebles y Accesorios, Felipe, y eso parecía una empresa sólida y grande. O iba a Colchones para eso. Aparentemente por el tamaño de los almacenes, ¿no? Sí, pero pues eso es un poco de la tormenta perfecta. Nadie sabía lo que se estaba incubando. ¿A quién le reclamamos, Víctor? Porque nadie sacó una alerta, nadie dijo,
Ojo que esa empresa Pero es está en que problemas. sí estaba la alerta en el sentido de que las empresas ya se estaban reorganizando y por eso le preguntamos al superintendente por qué empresas con dificultades económicas en reorganización sí pueden seguir operando, esa es la idea, pero por qué se les permite de todas formas seguir vendiendo de esta misma forma. Y ahí es donde él anuncia un es que proyecto. ese es un círculo vicioso que no se puede remediar, Víctor, porque